Listo. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Estrategias para el abordaje de las dificultades del aprendizaje escolar, cómo aplicarlas en diversos contextos. Le damos la bienvenida y de antemano el agradecimiento por aceptar esta invitación a nuestros invitados Claro Estrada y Joel Ricardo Martínez, quienes nos acompañan la mañana de hoy para compartirnos la experiencia y todo su conocimiento con relación a las estrategias que nosotros podemos contemplar o pensar para la atención de las dificultades del aprendizaje escolar. Ellos nos acompañan desde el Centro de Atención Psicopedagógica Un Pas Mes de España. Y bueno, ya Claro nos había acompañado en un espacio, ya conocen pues a Claro, lo han visto, lo han escuchado. Joel es la primera vez que nos acompaña, bienvenido Joel, muchísimas gracias Gracias. por aceptar esta invitación, por compartirnos hoy tu experiencia y a Claro nuevamente mil y mil gracias por tu disponibilidad y por estar aquí con nosotros compartiéndonos esa experiencia tan importante. Nos acompañan estudiantes de psicología educativa, nos acompañan estudiantes de psicología del aprendizaje y de una electiva de dificultad del aprendizaje escolar. Nos acompaña también la profesora Laura Jimena Gasca y Lady Joana España. Somos docentes de la Universidad Surcolombiana, en mi caso el programa de psicología, la profe Laura del Departamento de Psicopedagogía y la profe Lady también del Departamento de Psicopedagogía. Entonces, pues damos apertura a este espacio. Pues para nosotros en este momento es importante que pues sean protagonistas de este espacio y los estudiantes pues que consideren y tengan comentarios, inquietudes, los pueden ir escribiendo en el chat, que en el momento en que finalice la intervención de Claro y de Joel, pues daremos apertura al diálogo para poder compartir a partir de las preguntas y de los comentarios que vayan surgiendo. La idea es que, pues Claro y Joel nos puedan compartir su presentación, su diálogo, y posterior a ello, pues abriremos un espacio de preguntas. Entonces, bienvenidos y esta sala, porque ya no es un espacio físico, esta sala es toda de ustedes. Bienvenido, Claro, bienvenido, Joel, y estamos aquí para escucharles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y gracias. No sé si mi cámara se ve porque no la veo. Sí, ¿Se sí. ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber contado con nosotros en estas dos ocasiones y darle las gracias también a Joel por querer venir y compartir con nosotros en esta ocasión. Que yo hablé con él y lo invité porque me parecía muy interesante que él explicara de primera mano. Hubiera invitado a todos los profesionales que trabajan con nosotros en el centro, pero no podíamos estar todos porque si no esto se alargaría demasiado, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy interesante el trabajo que desarrolla Joel aquí en nuestro centro, una de las vertientes, ¿no?, a las que él se dedica en el centro, porque además del centro trabaja como yo también fuera en otro lugar, ¿no? En la Cruz Roja específicamente también desempeña otra función. Y entonces el trabajo que él desempeña aquí en el centro es súper importante y no voy a adelantar nada porque ya él se encargará de compartirlo un poco, ¿no? Pues yo voy a seguir un poco en la línea donde me quedé la última vez, hablando sobre intervención, y hoy me voy a centrar, voy a hacer un pequeñito recorrido por todo lo que hacemos en el centro, muy sencillo, dar unas pinceladas y me voy a centrar en hablar, que ya os lo adelanté la vez pasada, en el modelo que utilizamos nosotros aquí en el centro, que es el modelo de intervención centrado en la familia. Y les voy a hablar muy brevemente sobre eso y le daré la palabra a Joel porque la parte que él trae es súper importante y me parece muy importante darle paso a que él abunde un poquito más sobre el tema que va a tratar. Entonces ya después en el tema, en el apartado de preguntas y así, pues sin ningún tipo de problema, pues si hay algo que se ha quedado, que les interesa, que quieren conocer más en profundidad, pues lo argumentaríamos. Como les habíamos comentado la vez anterior, somos un equipo multidisciplinario y aquí en nuestro centro de psicopedagogía somos varios profesionales
de logopedia, psicología, pedagogía, psicopedagogía, terapeutas del comportamiento, Joel, que es psicopedagogo y además es sociólogo, y hacemos un trabajo integral, no solo trabajamos en la intervención con el niño, sino que es integral porque trabajamos con todo el entorno que rodea al niño. Trabajamos con la familia, con la comunidad educativa y con toda la comunidad en general, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estimulación multisensorial, trabajamos desde las primeras edades, la edad temprana de 0 a 6 años, y trabajamos la etapa escolar ya hasta que culminan el bachillerato. También tenemos alumnos que Joel explicará mejor, de formación profesional, y también trabajamos con adultos. Hacen bachillerato y adultos. Trabajamos las dificultades del aprendizaje, trabajamos técnicas de estudio, toda la logopedia clínica y escolar, realizamos una evaluación del desarrollo infantil para poder intervenir posteriormente, reeducación psicopedagógica, escuelas de padres, escuelas también para profesionales de la educación y que no son también de la educación, psicomotricidad, etcétera. Entonces, ahora voy a hablar específicamente en la intervención centrada en la familia, que es una de las que realizamos en el centro, pero que considero que es muy importante porque en muchas ocasiones tenemos el modelo que es el profesional, el experto, el que realiza un tratamiento y les damos unas pequeñas orientaciones a los padres para que realicen en casa o a los maestros, pero nosotros, los profesionales, a veces nos consideramos que somos los que tenemos la última palabra en la intervención y en todo lo relacionado con el niño. Entonces, no es así, porque cuando un niño viene a un centro de psicopedagogía, por ejemplo, como el nuestro, o va a un tipo de gabinete, a una consulta, eso es una burbuja que se trabaja solo en ese momento y se dan indicaciones para que este trabajo continúe. Pero el mundo y el entorno que nosotros creamos en una consulta, en una sesión de estimulación, de todo el trabajo que se hace, es como una burbuja. Entonces hay que sacar y explotar esa burbuja y salir hacia afuera. ¿Y quiénes son los mejores protagonistas? ¿Quiénes son los que mejores conocen a los niños? Pues la familia, todo el entorno que les rodea. Entonces, la intervención, el modelo de intervención centrada en la familia es súper importante. ¿Cuál es nuestra función de los profesionales? Por ejemplo, los profesionales en este modelo consideramos a la familia como nuestros iguales, como colaboradores necesarios en una empresa común, que es facilitar y mejorar las posibilidades del desarrollo de esta persona sobre la que estamos interviniendo, sobre este menor o esta menor. La intervención se debe realizar individualizada en la mayoría de los casos, pero en algunos momentos se puede interactuar con algún otro caso si es viable. Debe ser flexible, sensible y a todas las necesidades del niño y de su familia. La intervención se centra en fortalecer, apoyar el funcionamiento familiar, especialmente en lo que refiere a generar oportunidades de aprendizaje para el niño, es decir, contextualmente, es decir, mediadas estas oportunidades, ¿no? Según la experiencia de aprendizaje mediada de Ferguson, que me parece que Joel va a hablar también un poquito sobre eso. Cuidando de que las familias no reproduzcan los modelos de intervención de lo mismo que hace el terapeuta en una sesión de trabajo en el centro. El profesional, ¿qué es lo que hace? Se preocupa constantemente de que las familias sean las que vayan tomando las decisiones finales. Es decir, dentro de una estrategia que debe ser planificada para potenciar, por ejemplo, competencias de su adhesión y compromiso en el proyecto que se va a realizar de la estimulación y de cualquier tipo de trabajo que se vaya a realizar con el niño. Entonces, ahora os voy a mencionar los roles dentro de este modelo. Por ejemplo, el rol del profesional y el rol de la familia y cómo se entremezclan y se entrelazan estos roles. ¿Qué hace el profesional? El profesional es el experto en todo lo evolutivo, en todo el desarrollo del niño y en si existe o no alguna discapacidad, alguna disfunción o si el niño está en riesgo de padecerlo. ¿Qué es el profesional? El tutor y orientador de la familia y que ayuda a generar
diferentes entornos para que la familia sea competente y que ayuden a que el niño también desarrolle una serie de competencias y habilidades. El profesional que es el corresponsable del programa de actuación, centrado en intervención en la familia. ¿Cuál es el rol de la familia? Pues la familia es la experta en las necesidades que tiene el niño en el entorno natural, en su entorno natural, y es el corresponsable del programa de actuación que se va a desarrollar. Es decir, participa tanto la familia como el experto en la decisión de objetivos. Es decir, estos objetivos de la intervención deben de ser consensuados y acordados entre la familia y el profesional. Se debe establecer un compromiso compartido, porque muchas veces en el rol de que el servicio lo da el experto, el profesional, que es el que tiene la última palabra y es el que dice cómo hay que hacer las cosas, pues la familia dice, pues lo llevo a este lugar para que le hagan esto. Pues no, hay que involucrar a la familia, porque cuando el niño sale de aquí, tiene que continuar trabajando en la vida, en lo cotidiano, en el día a día, y tiene que ir aprendiendo cosas en los entornos y en su medio natural. Por ejemplo, en la intervención debe de ser a través de la familia en el entorno natural, aprovechando todas las rutinas que tengan en el día a día, desde que el niño se levanta hasta que se va a dormir. Hay que generar oportunidades de aprendizaje y contextualizarla y que sea un aprendizaje mediado. El profesional debe de plantearse una serie de puntos que a continuación voy a mencionar. Es decir, debe fomentar el intercambio de conversación e información con la familia. Debe observar, es decir, debe ser un observador nato en el entorno natural para ver cómo la familia se desarrolla y entonces poderles realizar sugerencias de cómo pueden cambiar el chip de lo que hacen en la rutina del día a día para que les sea mucho más fácil y mucho más agradable a ellos y que también en medio de eso disfruten del desarrollo de su hijo y además disfruten de ese compartir, ¿no? Debe también de demostrar la intervención, debe demostrar cómo se debe de realizar esa intervención, debe enseñar a los padres directamente a cómo realizar la intervención, debe darle feedback a los padres sobre las prácticas que va realizando. Debe desarrollar una intervención conjunta, debe proporcionar una guía práctica con retroalimentación a la familia, debe de utilizar técnicas de resolución de problemas y también debe de generar objetivos centrados en el desarrollo del niño. Un poco esto a nivel general es lo que os quería compartir sobre la intervención del modelo centrado en la familia y que nosotros como centro, al ser un equipo multidisciplinario, tenemos la posibilidad de que con una sola familia, con un solo niño, intervenimos varios profesionales si es viable y si así lo requiere, teniendo en cuenta las necesidades que tenga el niño. Y entonces ahora le doy paso a mi compañero Joel. Muchas gracias. El micrófono, Joel. Vale, ok. Ahora sí, ¿no? Buenos días. Eso, buenas tardes, buenos días. Como bien decía Claro, pues eso, en medio de toda esta intervención, ¿verdad? Con la familia, con el niño y con la familia, la persona o el profesional que trabaja en ese proceso, que hace de mediador en ese proceso de intervención, pues juega un papel fundamental, ¿no? Que es un poco lo que nos tocaría como a todos nosotros, ¿no? Ya sea desde el área de psicología, desde el área de orientación, desde el área de la técnica o de la prospección, ¿no? Un poco. Es importante que, así como en psicología se concibe de que para trabajar con la persona o con el individuo hay que trabajar el entorno, pues también en la mayoría de las ciencias sociales, ¿verdad? Y obviamente en la psicopedagogía, en la pedagogía, también se tiene que trabajar con el entorno. Ese es uno de los principales errores que en muchas ocasiones
encontramos, al menos en los centros educativos aquí en España, que sí que es verdad que existen las asociaciones de padres donde se les hace de vez en cuando formación, orientación, se les informa sobre cómo va el niño, pero así como anteriormente comentaba Gina, es que sucede que muchas veces los padres colocan a los hijos en el colegio, colocan a los hijos en los centros de atención y se involucran muy poco en la educación de los hijos y en la terapia o en la intervención que se vaya a realizar. Es como decir, bueno, yo pago por un servicio, si lo llevo a un centro privado, lo coloco y que me resuelvan el problema, ¿no? Una de las cosas que intento o que intentamos como equipo, pero bueno, yo como profesional, dentro del área de la atención a la familia, de la mediación, es precisamente cambiar ese enfoque, ¿no? Cambiar esa mentalidad de que los educadores son los únicos que tienen ese papel, que jugar un papel protagónico en la educación de los hijos. Es importante que nosotros en el centro de un PASMES, ¿vale? Partimos y ponemos a la persona como en el centro de la intervención y a partir de ahí ponemos también a la familia, ¿no? En el sentido, la persona con todas sus circunstancias, ¿verdad? Es decir, ¿desde dónde proviene? Yo en mi trabajo con adolescentes, por ejemplo, siempre es interesante ver cómo estos adolescentes, en 2 o 3 conversaciones que tengas con ellos, te das cuenta que traen un presupuesto de pensamiento, de simbología, de conocimientos, de cultura en general, ¿vale? Que ha sido transmitido por los padres, ¿no? Obviamente esto nos pasa a todos, ¿vale? Todos somos de alguna manera resultado de ese proceso de socialización que hemos vivido desde niños, primeramente, como dijera, ¿no? el sociólogo Emil Durkheim, ¿no? Donde él parte sobre los procesos de la socialización primaria, luego habla de la socialización secundaria y cuáles son estos agentes que intervienen en estos procesos o esas etapas de la socialización de la persona, ¿no? Y todos sabemos, como todos seguramente habéis estudiado, ¿no? En los primeros años de la psicología, que la socialización primaria o ese primer agente de socialización primaria que es el encargado de presentarnos a la sociedad y de introducirnos dentro de una sociedad concreta, es la familia, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro trabajo, de mi trabajo en el Centro de Atención Un PASMES, es precisamente trabajar o intentar que ese ambiente, que ese entorno socializador sea lo más adecuado posible o lo más ajustado posible a las expectativas, a las características del hijo o del niño, ¿no? Es verdad que cuando uno está estudiando la carrera, ¿no? De psicología, sociología, tiene en mente pasa por un montón de escuelas, de teorías, de pensamientos, de criterios, opiniones, etcétera, ¿no? Luego nos toca a nosotros centrarnos o adaptarnos o coger de uno y de otros, ¿no? Aquellas ideas o aquellos métodos que realmente nos sirvan o se nos adecue mejor a nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, parto siempre de la concepción de Paul Willis, ¿no? Sociólogo de la educación, donde habla sobre la teoría del etiquetaje, ¿no? Es importante, bueno, la teoría del etiquetaje simplemente, seguramente ya la conocemos o la hemos escuchado, pero parte de la concepción de que si un niño desde el principio le estamos inculcando o le ponemos una etiqueta como que es tonto, ¿vale? Hablando malamente, este niño, si se lo repetimos muchas veces, se lo creerá y llegará a actuar como si fuese tonto.
Si este niño le tratamos como una persona lista, inteligente, capaz, tal, y lo estimulamos como tal en el medio familiar y en el entorno escolar, pues este niño se desarrollará con ese pensamiento o con esa concepción de que, percepción o autopercepción de que él es inteligente, que es capaz, que es creativo. Por tanto, yo creo que es importante el trabajo con la familia, con los padres principalmente, partiendo desde la premisa de la prevención. Primero, es interesante prevenir o adelantarnos a aquellas situaciones que pueden de alguna manera obstaculizar el desarrollo evolutivo o el proceso de aprendizaje en los niños, ¿no? ¿Y cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a adelantarnos a esos procesos de aprendizaje o a ese bloqueo, a esos problemas o a esas dificultades? Pues simplemente alertando a los padres, no desde una perspectiva del miedo, sino desde la perspectiva de las posibilidades, ¿no? Es decir, si nosotros educamos a los padres en que no debemos ser o no debemos trabajar o contribuir a la reproducción social, es decir, yo educo a mis hijos como me educaron a mí, o le voy a transmitir a mis hijos aquellos valores, aquellos pensamientos, aquellas limitaciones también que de alguna manera he heredado de mis padres, ¿no? Entonces, hay que romper esa cadena de reproducción social y trabajar de alguna manera, sobre la perspectiva de las posibilidades, ¿no? Es decir, desde ahí también, de ahí que nuestro método principal sea precisamente el aprendizaje o el método de aprendizaje mediado, ¿no? O la experiencia de aprendizaje mediado de Feuerstein, ¿no? Feuerstein decía o partía de la concepción de que toda persona tiene las posibilidades y las capacidades para aprender. Cada uno o cada cual con un proceso, con un tiempo específico o con unas características personales. Y por tanto, no le podemos pedir a un niño que reaccione de la misma manera ante un estímulo educativo, ¿verdad? Como el resto de sus compañeros. Porque cada persona somos individuos únicos, ¿verdad? Irrepetibles. Entonces, tenemos primero, recapitulo, ¿no? Que me enrollo un poco. Ver, investigar, trabajar, observar esos presupuestos que vamos arrastrando de nuestros padres, ¿verdad? Y intentar corregir o estimular o cambiar esas posibles etiquetas que los padres le puedan ir transmitiendo a los hijos, o esas posibles limitantes, ¿no, verdad? Que los padres puedan ir transmitiendo a los hijos, y cambiarlo en posibilidades, cambiarlo en una motivación para que los hijos crezcan en un ambiente realmente abierto, en un ambiente realmente abierto a las posibilidades que se pueda generar, ¿no? Yo en mi trabajo diario tengo siempre muy presente este libro, que es la construcción social de la realidad, ¿verdad? De Berger y Luhmann. En este libro, Berger y Luhmann abordan cómo la sociedad, ¿verdad? Cómo el individuo es capaz, o un individuo no forma parte de la sociedad hasta que no haya interiorizado aquellos aspectos culturales, educativos, sociales, valores que la sociedad en la que ha nacido le ofrece, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, una vez esa persona, el individuo, ha interiorizado esos valores culturales y sociales, pues entonces es capaz de identificarse con esa sociedad, es capaz de sentirse parte de esa sociedad, de ahí el sentido de pertenencia, y es capaz entonces de movilizar los esfuerzos para trabajar por ella, ¿no? Dentro del centro, dentro de nuestra dinámica, ¿no? Del trabajo que hacemos, partimos
o trabajamos fundamentalmente con tres programas diferentes, ¿no? Uno es el programa SEA, que es un programa de habilidades sociales, emocionales y de atención plena para jóvenes, ¿vale? En ese programa, con las siglas SEA, SEA, ¿vale? Intentamos intervenir en la persona, en el individuo, ¿verdad? Para intentar trabajar todo aquello que debe ser trabajado, que debe ser transformado, y intentarle motivar o acompañar en ese proceso de aprendizaje a modo general, ¿verdad? Aprendizaje a modo general. Luego utilizamos la guía de orientadores y tutores de TEA Ediciones, que es la guía GOT, se llama así, ¿no? Guía de orientadores y tutores. Es una herramienta interactiva que trabaja varios aspectos de la personalidad y de los grupos, del individuo y de los grupos, y que nos permite trabajar mediante fichas todos los elementos que podamos introducir en una intervención concreta. Puede ser autoestima y autoconcepto, hábitos y técnicas de estudio, la solución de conflictos, ¿verdad? La mediación familiar, también el desarrollo de habilidades sociales y de la inteligencia emocional. Bueno, trabajar todas las áreas de la persona y todas las dimensiones desde las cuales podemos abordar el aprendizaje y la educación. Otro elemento que utilizamos, otra herramienta, es el PIAR. El PIAR también son unas fichas de autoinstrucciones que lo que permiten es hacer ese inicio de la terapia, es decir, bajar, de alguna manera, aterrizar en un ambiente de concentración y de conciencia de sí mismo, ¿no? Es decir, vamos a intentar crear un ambiente de atención plena para entonces empezar a trabajar apagando un poco los ruidos que traemos de fuera, ¿no? Bueno, son herramientas, pero que seguramente allí en Colombia tenéis un montón de herramientas por las cuales se pueden trabajar, y cada uno como profesional, cuando os toque trabajar directamente con personas, con individuos, pues intentará buscar las herramientas que mejor se adecúen a vuestro método, a vuestra manera de trabajar, a vuestro pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. Dentro del área de atención también a la familia, hacemos mediación. En muchas ocasiones nos traen niños que tienen problemas o dificultades de conducta, ¿no? Y investigando un poco en esas primeras entrevistas de diagnóstico y tal, pues nos damos cuenta, incluso después en el trabajo y conversación con los niños, que hay un problema de base o un conflicto familiar, ¿no? En el entorno familiar. Entonces, ahí ya se pone en alerta, ¿verdad? Se pone en funcionamiento otra herramienta, que es la de trabajar la mediación con los padres, ¿verdad? Y entonces allí, desde ese punto de vista, pues empezamos ofrecemos ese servicio también en el centro, y obviamente muchos padres logran comprender que para trabajar al niño, para que el niño mejore, es imprescindible que ellos también mejoren su situación, su relación marital, su relación como padres, como familia, y su relación también con los demás agentes socializadores, como puede ser la escuela, ¿verdad? Como puede ser la escuela. Dentro de la mediación familiar, nosotros hemos hecho programas de escuelas para padres, ¿verdad? Al principio empezamos haciendo con pequeños grupos de 10 padres, de 10 familias, pero luego nos dimos cuenta que muchos de estos padres, al verse delante de otros, les daba vergüenza hablar sobre las dificultades de sus hijos, ¿no? Concretas. Pongámonos en el contexto de que trabajamos con niños con dificultades de aprendizaje provocados por diferentes patologías, ¿no? Puede ser desde un autismo hasta pues una dislexia o diferentes
tipos de patologías, ¿vale? O trastorno del desarrollo, ¿no? En general. Entonces, luego hicimos un experimento, ¿verdad? Que era trabajar ya no tanto en equipo, en grupo, sino trabajar individualmente con la familia, con los padres. Y yo creo que, bueno, que la idea fue muy positiva, ya que trabajando en un ambiente más privado, más acogedor, más cerrado, diríamos, entre comillas, ¿no? A la vez abierto, los padres eran capaces de abrirse, de trabajar con mucho más soltura, de realmente trabajar en serio, ¿no? Y eran capaces de hacer un relato muy objetivo de la situación que estaban viviendo y de los problemas las dificultades que podían tener entre la pareja o entre ellos como padres y entre ellos con sus hijos o entre ellos con el centro educativo. Y a la verdad que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Nos ha funcionado bastante bien porque esto nos permite hacer una atención mucho más personalizada con la familia y también con el individuo. Obviamente, allí esto crea sus dificultades, ¿verdad? Porque hasta qué punto tú estás trabajando con un adolescente donde le creas un ambiente de confianza y le dices que nada de lo que hablemos en sesión será o se pondrá en conocimiento de sus padres, y luego los padres te piden información sobre sus hijos. Entonces ahí entramos en un conflicto de intereses, si podemos decir, ¿verdad? Donde tenemos que ir con mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de la transferencia de información. Entonces allí es donde tenemos que poner en funcionamiento toda nuestra agilidad y nuestras habilidades sociales y profesionales para trabajar con unos y con otros, partiendo desde el conocimiento que cada uno te aporta, desde la información que cada uno te aporta, sin decirles a unos y a otros esta información. En otra de las vertientes que también trabajamos, ¿verdad?, es, como bien decía Claro, la orientación a profesionales. Y dentro de esta orientación a profesionales hemos tenido varias experiencias donde hemos creado talleres para escuelas infantiles, aquí le llaman escuelas infantiles o ludotecas, quizás en Colombia no sé si son jardines ¿vale? Bueno, escuelas donde los niños están desde los 3 hasta los 6 años, ¿verdad? Incluso a veces algunos de 1 o de 0 a 3 años, ¿no? Es decir, esa primera etapa preescolar donde los niños pasan una gran parte del día y que funciona como ese primer agente socializador secundario, ¿verdad? Aparte de la familia. Empezamos trabajando con esos grupos de profesionales que trabajan en ludotecas y en pequeños colegios infantiles, y luego sí nos han llamado de diferentes institutos y colegios para dar charlas y trabajar las técnicas, por ejemplo, técnicas de estudio para padres. O sea, cómo los padres pueden fomentar el aprendizaje de los hijos desde favoreciendo el entorno en casa, ¿no?, para el estudio, o motivando al hijo a la lectura, motivando al hijo al conocimiento o al consumo de cultura, etcétera. Un montón de cosas, ¿no?, que se pueden trabajar. Otra de las charlas, orientaciones que nos han pedido es la orientación vocacional a la hora de decidir una carrera, ¿vale? Y esto lo hacemos individualmente con algunos usuarios que nos lo piden, los padres, pero también lo hacemos en institutos que ya nos vienen llamando año tras año para hacer este tipo de orientación en unas jornadas que se hacen multicultural, donde cada uno participa, se apunta a talleres, etcétera, ¿no? Y esto es una experiencia, a la verdad, que ha sido muy enriquecedora, porque a partir de aquí te das cuenta que puedes salir de tu entorno marcado o prefijado de un centro de atención, como puede ser un gabinete, ¿no?, de psicología o de psicopedagogía, y salir a otro entorno y seguir siendo el mismo profesional,
trabajando otras habilidades con otro colectivo, con otras características. Y yo creo que esto es lo que hace mucho más rico, ¿no?, el trabajo que hacemos. En la orientación vocacional, ¿vale?, propiamente dicha, simplemente lo que, bueno, obviamente cada una de estas personas va haciendo un proceso. Tenemos usuarios que llevan 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? O que ya llevan desde niños trabajando muchas cosas, y cuando llegan adolescentes, pues obviamente tienen otras necesidades, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Con todo esto que hemos ido trabajando, ¿ahora qué hacemos? Porque viene la disyuntiva de elegir qué quiero estudiar, de elegir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y entonces, como esto muchas veces es una asignatura pendiente para los centros educativos, no sé en Colombia, pero en España sí, sí que es verdad que hay orientadores educativos y dentro de los institutos, pero es muy difícil que una o dos orientadores lleguen a un colectivo de 800 alumnos, ¿no? Entonces, creo que hoy en día es una asignatura pendiente el trabajar la orientación vocacional y el trabajar esa motivación realmente por una carrera, por una profesión, por un oficio. Y aquí yo siempre me refiero mucho a intentar evitar esa reproducción social, ¿no? Quiero ser médico porque mi abuelo lo era y mi padre también. Entonces se crea como mi hijo tiene que ser lo mismo que fue mi padre porque es una tradición familiar, y entonces a la hora de elegir una carrera ya no es tanto por vocación, sino porque me lo han impuesto mis padres, ¿no? Y ahí viene, pues bueno, con todas las dificultades que esto puede acarrear, ¿no? De que, no sé, fracasos escolares, exigencias por parte de los padres, descontento con lo que se está estudiando, abandono de carrera, etcétera, ¿no? O simplemente después pueden llegar a ser profesionales, pero de aquella manera, ¿no? Es decir, disgustados, como lo llamo yo, ¿no? Profesionales disgustados consigo mismos o con su carrera, ¿no? Y yo creo que esto es un aspecto muy importante que se tiene que ir trabajando, ¿no? Otra cosa que les quería comentar, ¿verdad?, es que dentro de esta atención en diferentes etapas, ¿verdad?, no perdemos de vista una cosa, ¿no?, lo que os decía al principio. La persona es la verdadera protagonista de su proceso de aprendizaje, de su proceso de crecimiento. Los profesionales somos simplemente mediadores. En esa estrategia o esa experiencia de aprendizaje mediado, nosotros somos simplemente como un puente donde el individuo se encuentra con ese amplio abanico de posibilidades que tiene delante, y esta persona es quien elige lo que realmente quiere hacer, o cómo quiere aprender, o la mejor manera en que quiere aprender, ¿no? Y de allí que utilicemos un montón de métodos o de estrategias o de herramientas, ¿no? No siempre o sea, no todas las personas reciben la misma intervención, no todas las familias reciben lo mismo, porque cada uno tiene unas características y cada uno demanda una atención específica, ¿no? Bueno, al principio no me presenté muy bien, acabo con esto, con la presentación, el por qué quién soy, qué hago y por qué hago todo esto, ¿no? Y a partir de aquí ya pues me abro un poco a vuestras preguntas o lo que quieran preguntar. Como bien decía al principio Gina, ¿verdad? Y Ladies, bueno, soy sociólogo especializado en la educación y la cultura. Luego soy especialista en orientación educativa y psicopedagógico. También he estudiado un máster en gestión cultural, recursos humanos. Me he encaminado también hacia el área de la mediación familiar y me he formado como mediador familiar. Y en otras muchas
áreas, ¿verdad? Que el ejercicio de la misma profesión te va llevando a que conozcas, a que te formes en diferentes perspectivas, ¿no? Dicho esto, me callo y paso a que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Joel, muchísimas gracias. Aclaro también. Ha sido muy, muy potente lo que nos han compartido hasta el momento. No sé si hayan preguntas por parte de estudiantes, comentarios. Yo también quisiera decir algunas cositas después de esta potente intervención. Y bueno, profe Lady, escuchamos. Muchas gracias, Joel. Y claro, yo les decía, bueno, a veces los estudiantes y nuestros participantes son muy tímidos, pero yo sí tengo muchas preguntas y de pronto también hagan las preguntas que ellos a veces manifiestan en nuestros encuentros pues, más privados, ¿no es cierto? Me parece muy, muy interesante, potente, digamos, para utilizar la palabra que utiliza Gina, es esa mediación familiar y que ustedes concentran todo su proceso de intervención centrado en la familia. Por ejemplo, de lo que conozco, voy a hablar de Neiva porque es donde Neiva, Colombia, que queda al sur de Colombia, de donde tengo por experiencia, digamos que personal o familiar, como todo un paseo, aquí les llamamos, en los centros, digamos que de atención más, más como clínicas, se llaman IPS, ¿no es cierto? Instituciones prestadoras de salud. Y ahí es donde se remiten a las diferentes personas que presentan una condición especial. Y cuando uno tiene esa experiencia, lo que uno ve es lo que tú manifestabas al principio, o ustedes manifestaban al principio, y es que se dedican a la valoración o a la evaluación a una intervención clínica. Incluso, pues yo como madre de familia, a mí me prohíben la entrada a alguna terapia, ¿no es cierto? Entonces me dice, pero ¿por qué si digamos, en este tiempo de incertidumbre, de confinamiento, de pandemia, que no pueden salir? O sea, qué mejor que el padre de familia esté capacitado, tenga conocimiento de la condición de sus hijos o de sus familiares, ¿no es cierto? Y que sea capaz de atender esas necesidades. Y fíjate que el modelo que ustedes han propuesto o que presentan en el centro Un Paz Mes, pues tiene que ver mucho con eso. La escuela de padres que empodera al padre de familia para poderle dar esa atención a su familiar. Entonces, en eso me parece y aplaudo mucho eso que ojalá acá nos concentremos más en ese tipo de intervenciones más integrales y donde le demos mayor empoderamiento pues, a las personas que realmente tienen la posibilidad de hacerlo con su familiar. Digamos que eso era lo que quería resaltar. Gracias, profe Lady. Aquí nos dice Ángela Sánchez, si tenemos padres que no tienen tiempo para acompañar a sus hijos, ¿qué se hace? Los hermanos podrían ocupar ese lugar. Y Dayana, ¿cómo es el proceso con las familias que no asumen este compromiso compartido? Ya que allí, digamos que el tiempo y el compromiso de la familia pues sería fundamental. No sé. No sé si Bueno, claro o yo, no sé, lo que quieras. pues si quieres empieza tú y yo continúo ideas que voy teniendo tanto de lo que comentaba Ladies y después seguir en la línea de las preguntas. Y si veo que ya tú lo has dicho, pues no piso la parte que hayas dicho. Sí, hay una de las cosas que sí tenemos claro nosotros desde el principio, es que cuando vienen unos padres a traer o a traer a sus hijos por una situación X, lo primero que decimos es, vale, una parte, nosotros vamos a trabajar con vuestro hijo, ¿no? O hija, pero fundamentalmente y también vamos a trabajar con vosotros. Vosotros también vais a ser como herramientas, vais a ser la extensión de la terapia o de la intervención en casa. Entonces, esto es una de las primeras cosas que aclaramos a los padres, ¿no? Es decir, no podemos intervenir al niño sin que haya una intervención también con los padres. ¿Por qué? Porque es importante que los padres
comprendan qué es lo que queremos transmitir al hijo o qué es lo que queremos trabajar. Y que lo comprendan para que también ellos puedan valorar o puedan evaluar de alguna manera el trabajo que se está haciendo con su hijo. Y realmente la experiencia es esta, ¿no? Yo siempre que tengo la oportunidad tanto en escuelas de padres como en las charlas estas para padres, ¿verdad? De técnicas de estudio, es que eso es como que no podemos abandonar, es una etapa más, ¿verdad? Donde los hijos simplemente hacen lo que ven. Es una etapa más donde los hijos se tienen que sentir acompañados. Entonces, si los padres, en este sentido, en esta etapa tan difícil del aprendizaje, saben hablar el lenguaje de los hijos, bajan al entorno de los hijos, se preocupan por su mundo, que es el mundo de la escuela, es el mundo del instituto, donde están ellos, pasan mucho más tiempo que en casa, pues obviamente serán capaces, los hijos tendrán la percepción o se sentirán mucho más apoyados en ese aprendizaje, se sentirán mucho más, pues sí, reforzados por los padres, y eso es un chute de motivación, de energía, porque dicen, ostras, pues mi padre no me coloca en un sitio, no, mis padres me acompañan en este sitio y con estas herramientas que me están dando en este lugar, y todos trabajamos como familia. Y esto es importante, ¿no? Obviamente, no todos los padres responden de la misma manera, pero es como guerra avisada no mata soldados, ¿no? Aquello que dicen, ¿no? Y disculpen el ejemplo bélico, ¿no? Pero es que es esto, decir, bueno, nosotros vamos a hacer hasta donde podamos, pero la mayor parte de la intervención lo hacen los padres en casa, lo hacen los padres en la vida cotidiana, ¿no? Yo siempre explico, ¿verdad? Con un dibujo, me gusta hacer muchos dibujos y tal, a la hora de hablar con los padres y con los chicos, ¿verdad? Es que en el centro del dibujo coloco a la persona, al yo. Y como siguiendo aquello de que decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Que yo soy yo y mis circunstancias. Por tanto, cada una de esas circunstancias yo me muevo en diferentes entornos, diferentes ambientes, y uno de ellos, y muy principal, es mi entorno familiar. Entonces, si yo, con ese entorno familiar, con ese primer agente socializador que me he encontrado, ese núcleo familiar de personas más cercanas, más allegadas, que me ha acompañado desde la niñez, ¿no? Que me ha mostrado esa sociedad que yo estoy por descubrir o que estoy descubriendo, si este núcleo familiar es agradable para el aprendizaje, es agradable para mí, pues entonces el aprendizaje será para mí también así, ¿no? También agradable. Obviamente, si los padres no pueden trabajar y hay un hermano o una hermana que asume funciones que a veces, desgraciadamente, ¿no? Pasa, ¿no? Que muchos hermanos cumplen funciones que deberían hacer los padres, ¿verdad? Pues entonces, pues es igual. Trabajamos también con esta persona. No nos ceñimos solamente a la persona, a padre y madre, a progenitores, porque en la sociedad, por ejemplo, en la sociedad española, los abuelos son un factor, un personaje imprescindible casi en la vida de muchas familias. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde tenemos que trabajar y transmitir todo eso que hemos transmitido a los padres a los abuelos. O muchas veces los abuelos son quienes vienen para interceder, mediar, exponer una situación concreta que están viviendo sus hijos con sus nietos. Y entonces, en esta sociedad española, la sociedad actual, europea, yo creo que en general también, ¿no? ¿Verdad? Que los abuelos cumplen un papel muy importante, y por lo tanto los abuelos, con los abuelos también son susceptibles a recibir este tipo de formación, este tipo de orientación concreta, ¿no? No está cerrado solamente a los progenitores. Por ejemplo, Joel, como trabajamos en equipo y trabajamos en la misma línea, pues ya he expuesto todo.
con respecto a esto. Entonces, solo yo hacer dos pequeñitos apuntes. Uno sobre abundar un poquito más sobre la segunda pregunta, la pregunta de Dayana, cómo es el proceso con las familias que no asumen este compromiso compartido. Es decir, y la pregunta anterior también, la de si alguien podía ocupar, suplir la presencia de los padres en este proceso, ya Joel lo ha comentado muy bien. Solo en la segunda decir de que, y como Joel muy bien ha dicho, no siempre es fácil, no siempre es posible del todo, pero al menos trabajar con algunos de los agentes del entorno de esta persona sobre la que estamos influyendo, sobre la que tiene esta necesidad, ¿no? Solo puntualizar eso más y no siempre es fácil y es un camino y es un proceso. A veces los padres, como Joel había comentado anteriormente en su intervención, lo que hacen es que vienen, colocan, si es un centro privado, pues yo pago para que hagan esto y esto se tiene que resolver, o si van a un centro público, pues en el centro público, pues estos son servicios que están incluidos y ustedes deben de realizar y de lograr todo esto. Entonces, desde el inicio hay que aclarar, no lo podemos lograr sin ayuda. Nosotros no somos magos. A muchos padres yo les digo, un niño, esto que nos están planteando en la entrevista inicial, una persona no tiene un interruptor para encender y como encender y apagar la luz de una habitación. Es decir, no podemos tocar el interruptor y que todas las cosas desaparezcan. Estamos influyendo sobre un sistema nervioso, estamos influyendo sobre aprendizajes inadecuados. Entonces, tienen que desaprender no solo el niño, sino todo su entorno, toda su familia, para poder aprender y tener herramientas adecuadas para asumir y enfrentar diferentes situaciones. Para no extenderme mucho más, voy a decir hablar sobre algo que nos decía Ladies hace un momento, su experiencia de ella como madre, en situaciones que se ha visto que enriquecedor hubiera sido que se realizara este modelo, ¿no?, de intervención centrado en la familia, que ya decíamos, en muchas ocasiones, y si no es viable, en muchas ocasiones no se puede realizar, pero siempre que sea viable es muy importante realizarlo, porque la persona somos un todo, y entonces nos desarrollamos en muchos ámbitos, y el principal, nuestra zona de confort, es el medio familiar, nuestro medio nuclear, y allí se debería y supuestamente debería ser donde deberíamos sentirnos auténticamente nosotros, sacar nuestro verdadero yo, y que, no sé si conocéis la ventana de Johari, ¿no?, que nos ven en cada una de las ventanas de unas maneras y nos conocen o nos conocemos de una manera, pero nuestro medio familiar debería ser la ventana abierta, no una ventana fraccionada, ¿no? Entonces, como lo que comentaba Ladies, ahora aterrizándolo al momento mundial que estamos viviendo, que nos hemos tenido que confinar, hemos tenido que estar muchísimo tiempo en casa. Si no hemos preparado a los padres, si no hemos preparado a la familia, si no la hemos involucrado todo este tiempo que estamos dentro de casa con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Muchos padres, y en la tele aquí en España salían los noticieros, que los padres decían que ya no sabían qué hacer con sus hijos. La creatividad se les había agotado. La creatividad siempre se puede desarrollar y si es conjunta y colaborativa con los propios hijos, con profesionales, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso en el centro, como todos, tuvimos que cerrar. Nuestro centro cerró, los trabajadores no estaban obligados a trabajar con los niños, pero previamente hicimos una reunión cuando comenzó todo el estado de alarma aquí en España y hablamos entre todos y todos dijeron, pues nosotros no vamos a dejar de trabajar, continuaremos en contacto con los padres vía email, una vez a la semana le enviaremos orientaciones, que estas orientaciones los padres nos den feedback e incluso muchos padres, sin nosotros pedírselo, filmaban vídeos de cómo interactuaban y trabajaban en familia, no solo con su niño, sino en familia, con hermanos, con toda la familia, y nos enviaban vídeos y entonces esos vídeos los veía el equipo, el profesional que específicamente estaba trabajando con ellos, y si había más de uno, pues lo compartíamos
y les dábamos feedback de lo que veíamos, de lo bien que lo hacían, y la verdad que nos sentíamos con una satisfacción nosotros, más que como profesionales, como personas, de ver que habíamos logrado en influir en una familia, en unas personas, y que en una situación como la que se estaba viviendo, eran felices dentro de su hogar, compartiendo todas esas experiencias. Pues hasta aquí. Vale, pues digamos, a propósito de lo que ustedes han mencionado, a mí me parece también, pues quisiera poder compartir también un poco de lo que de lo que atraviesa este conversatorio en mi forma de ver el mundo. Y tiene que ver también un poco con las preguntas que hacían las dos estudiantes, creo que con el mundo del etiquetamiento, ¿sí? Digamos que bueno, la pregunta sería, y bueno, ¿qué pasa en la escuela donde, como decía Joel ahora, tenemos 800, 1000 estudiantes para atender? Entonces, esa estrategia de particularidad, pues empieza a complejizarse un poco. Digamos que ahí mi invitación inicialmente sería, y como lo ha planteado ahora Claro y Joel, es romper o intentar, es que eso tiene que ver mucho con nuestra construcción social, del etiquetamiento. O sea, si a ti te indican que este niño es esto, no perpetúes ese etiquetamiento, porque precisamente lo que estás indicando es que hay un daño en el niño, y precisamente romper ese modelo de problema y de daño en una persona, pues permite tener un mundo de posibilidades, como ustedes muy bien lo decían, de oportunidades de aprendizaje en los diferentes contextos, y eso me parece supremamente potente porque es precisamente reconocer las capacidades y potenciar las capacidades del niño o la niña, y no solo del niño o la niña, sino también de los diferentes contextos donde él se relaciona, las potencialidades en su familia, las potencialidades en su escuela, las potencialidades en sí mismo. Y aquí, digamos que como pensamos de manera binaria, lo bueno, lo malo, el inteligente, el lento, el que sobresale, el malo, el que pierde y el que gana, en el mundo de la competencia, entonces creo que ese pensamiento binario nos lleva siempre a etiquetar, y en ese etiquetamiento pues perdemos posibilidades de reconocimiento de capacidades, de logros, de habilidades, porque quizás esas habilidades no responden a la exigencia que el mundo impone. Y entonces, como no responde, pues simplemente te quedas rezagado en la frontera, y pues no hay nadie que te ayude, que te acompañe, que se solidarice contigo, y pues queda simplemente rezagado hasta el punto de quizás quedar expulsado. Entonces creo que esa mirada de la oportunidad es supremamente potente para poder reconocer la capacidad, y no la capacidad normativa o normalizadora y homogénea, sino la capacidad individual o la capacidad de su contexto inmediato, de su familia. Y allí creo que se hace muy potente en la escuela, uno, la capacidad de observación en aula y en los diferentes contextos en los que se mueven pues los niños y las niñas, y no solo el niño y la niña, sino también los maestros, porque allí también tiene que ver nuestra construcción social, nuestra forma de ver el mundo, como los maestros nos relacionamos con estos niños y con estas niñas, con estos jóvenes. La caracterización psicosocial que nosotros tenemos la posibilidad de hacer, no solamente para ver el error del niño o la niña en que está fallando, sino también esas habilidades y esas posibilidades que tiene en su desarrollo. También esas estrategias que encontramos en los maestros y en las maestras, por ejemplo, las estrategias con relación al acompañamiento, al afecto. Con relación a la familia, me parece supremamente importante lo que ustedes han dicho, es con relación al conocimiento que la familia requiere para poder acompañar. Si yo no sé lo que pasa, ¿qué acompaño? Es muy importante que se conozca lo que está pasando para que yo pueda acompañar, y no simplemente hablar del daño. O sea, es que tu hijo tiene esto y es esto, entonces necesitamos que eso mejore. ¿Por qué etiquetar? ¿Por qué no acompañar y abrir un mundo de posibilidades en la familia para que esas capacidades empiecen a ser reconocidas y a ser potenciadas, y que ese conocimiento pues permita mejorar, compartir, trascender esa dificultad que hoy se ve, pero que quizás es más una dificultad de los diferentes ambientes en los que está esa persona, a que sea propia? Y aquí es muy importante evaluar lo que pasa, pero también poder
identificar en los procesos de seguimiento cómo esas acciones que se van implementando pues permiten precisamente una transformación, una reconstrucción de las formas de relación que se van construyendo. Entonces me parece aquí que como hemos sido formados en un pensamiento binario y en etiquetar todo lo que vemos y los comportamientos que nos encontramos, pues me parece que empezar a educarnos también, a reconstruir esas formas de sentido y de significado que hemos a lo largo de nuestra vida definido, pues también implica una reconstrucción de nosotros mismos para poder romper las lógicas. Entonces, veía yo una película estos días que me movió muchísimo, yo supongo que ya todos la vieron, se llama Wonder, y precisamente el rector decía eso, el rector del colegio, es que quizás la condición de este niño no va a cambiar de manera física, o sea, quizás el niño tiene una condición de síndrome de Down, su fisionomía no va a ser cambiada, pero sí puede ser transformada la forma en que nosotros vemos a ese niño o a esa niña. Entonces, no es que el niño cambie para que nosotros nos sintamos más cómodos, es como nosotros también empezamos a transformar nuestras prácticas y nuestras formas de pensamiento para poder relacionarnos con ese otro que es diferente. Entonces, por eso les decía que me había parecido súper potente lo que ustedes han construido hoy aquí, porque evidentemente pues estamos en una línea muy interesante de educación que rompe precisamente esa lógica de instrucción, de transmisión de un conocimiento para reconocer la forma de relación que construimos en los diferentes espacios, no solamente maestro-estudiante, sino también familia, sino también contexto de pares, sino también en todos los escenarios en donde nos movemos cotidianamente y que estas premisas pues son fundamentales para poder romper estas lógicas binarias de relación. Yo quería complementar, a partir también de la pregunta de Diana, dice, ¿a dónde podríamos obtener mayor información sobre estos temas o qué nos recomiendan buscar para aprender este tipo de procesos y poderlos aplicar a futuro como docentes? Fíjense que aquí estamos hablando del mismo tema y Joel es sociólogo, Claro es psicopedagogo, está Gina, pues mis colegas que son Gina, Laura, somos psicólogas. Es muy difícil encontrar como un instructivo, ¿no es cierto?, en la literatura, pero sí podemos hacer unos procesos reflexivos y analíticos con base a los temas que hemos tratado en los diferentes cursos y que hoy, gracias a lo que nos comentan Joel y Claro, que es su experiencia, es cómo lo aplican en ese campo, ¿no es cierto? Es que esas teorías psicológicas del aprendizaje, porque fíjate que Claro hablaba de un modelo centrado en la familia, ¿no es cierto? Joel también, bueno, los dos nos hablaban de cómo era importante el aprendizaje de la persona y cómo la misma persona o el mismo sujeto reconocía ese proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, de desaprender y aprender, y que estaba centrado en él y que le daba poder también al sujeto, pues, en un contexto, ¿no es cierto?, sobre todo familiar. Entonces son teorías psicológicas, son teorías sociológicas que nos permiten a nosotros reflexionar en el campo de la aplicación pues del tema que hemos traído hoy al conversatorio, que es cómo intervenir en las dificultades del aprendizaje. Y fíjense que las dificultades del aprendizaje no se cierran solamente a una condición clínica, ¿no es cierto?, que cumplan con unos criterios clínicos para un diagnóstico, sino cómo se presentan diferentes dificultades de contexto y en el sujeto y que pueden ser abordadas de diferentes maneras. Hoy traemos acá la experiencia del Centro de Atención Psicopedagógica, ¿no es cierto?, pero esto se puede, pero también nos comentaban cómo se interviene con los padres de familia, entonces su contexto familiar, y nos hablaban también de cómo hacer orientación, que nos comentaba Joel, orientación escolar también, vocacional, en un contexto educativo. Es más difícil, claro, por el mismo ejemplo que nos comentó, y es que hay 1 o 2 orientadores en un centro de 800,000 estudiantes, pero ahí está también la oportunidad de cómo nosotros, en vez de hacer también unos procesos cerrados, donde a partir de ese etiquetamiento, entonces voy, solamente trabajo con este sujeto y me convierto como en el psicólogo clínico dentro de la institución, sabiendo que aquí en Colombia no se puede hacer eso, sino más bien hacer intervenciones a nivel colectivo, teniendo en cuenta precisamente
todo lo que involucra al sujeto como tal, porque es que no está solo en este mundo. Entonces, es invitarlos a eso, ¿no es cierto? Es cómo aplicamos esas teorías psicológicas, esas teorías sociológicas que hemos visto, que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera o nuestra formación profesional, y empezar a analizarlo a la luz de ciertas pues, condiciones específicas o ciertos temas que yo quiera también abordar. Era como eso. Si me permiten, bueno, dos pequeños apuntes, ¿no? Y es que, como bien decías, Lady, ¿verdad? No hay un único manual de instrucciones para trabajar en el mundo profesional. Obviamente, cada uno, como yo decía antes, ¿no? Que cada uno va a encontrar, va a tener que ir haciendo su propio librito, ¿no? Cada uno va a tener que ir haciendo su propio método, a la misma manera, al mismo momento en que cada uno de nosotros nos vamos construyendo como profesionales. Porque no es lo mismo cuando recién egresados de la universidad vamos que pensamos que lo sabemos todo, que nos comemos el mundo, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que la realidad supera de buen trozo a la teoría, ¿verdad? O a la ficción en ese aspecto, ¿verdad? Siempre en los laboratorios clínicos, los laboratorios de aprendizaje, los talleres y tal, se crean muchas escenas que son ficticias, ¿verdad? Para aprender o para intentar compartir conocimiento. Pero cuando salgan de la universidad, cuando salgas de la universidad y vayáis al mundo profesional, os vais a encontrar con una realidad que es muchísimo más compleja de lo que relatan los libros, ¿no? Y a partir de ahí cada uno se va a encontrar en un medio distinto, con personas distintas y tendrá que tirar con las herramientas que mejor le venga, ¿no? Compartiré contigo luego, Lady, ¿verdad? Algún que otro artículo para que los compartas con todos, que hablan un poco sobre la teoría del etiquetaje, un poco también sobre esta cultura de la identidad o del trabajo o de la experiencia del aprendizaje mediado, ¿verdad? Y para que quien le interese y tal pueda abundar sobre estos temas. También quería hacer como 3 pequeños apuntes relacionados con lo que comentaba Gina antes, ¿verdad? De la teoría del etiquetaje, de aquellas concepciones que tenemos de las cosas, ¿verdad? Yo os quiero regalar 3 principios sociológicos que se encuentran en la base de todo conocimiento, ¿no? Uno es, las cosas no siempre son lo que parecen. Ese es el primero, ¿verdad? Que a veces intentamos prejuzgar las cosas que vemos sin intentar investigar qué es lo que hay de fondo, ¿verdad? Qué es aquello que hay de fondo y sobre lo que realmente yo quiero trabajar, ¿vale? Recordemos que una cosa es la realidad que se nos hace evidente, que es la realidad manifiesta, y otra cosa es la realidad latente, que es la realidad que se encuentra oculta allí en el individuo y que es la que tenemos que hacer aflorar para empezar a trabajar desde dentro, ¿verdad? Y el segundo principio es, las cosas son como son, tenemos que ser objetivos y de alguna manera decir, bueno, esto es lo que hay y a partir de aquí, ¿cómo podemos trabajar? ¿No? Y el tercer principio sociológico, ¿verdad? Que es, las cosas son como son, pero pueden cambiar. O sea que no tenemos que encerrarnos, encajonarnos en una sola manera de ver las cosas, sino hay que hacer un proceso de ruptura en todos los ámbitos donde nosotros nos encontremos y tenemos que continuamente ir socializando, resocializándonos en los diferentes contextos como profesional, como hijos, como hermanos, como amigos, como padres, etcétera, como en todos los entornos donde nos encontremos. Por tanto, las cosas no siempre son lo que parecen,
las cosas son como son y las cosas son como son, pero pueden cambiar. Por tanto, nosotros tenemos un papel muy importante en esa sociedad que está quizás dañada por el etiquetaje, por el desprecio de lo diferente, por ese sentido, pensamiento binario que comentaba Gina antes, ¿verdad? No, entre el negro y el blanco hay un espectro de colores, ¿verdad? Que siempre podemos trabajar. Primera ruptura que os propongo. La primera ruptura es, ya que estamos hablando del aprendizaje y de la familia, hagamos una ruptura del concepto familia. Es una construcción social que en las culturas más tradicionales conocemos como padre y madre e hijos, ¿verdad? Y hoy en día, principalmente en la sociedad en que nos encontramos, pleno siglo XXI, vemos que hay diferentes, hemos tenido que ir deconstruyendo ese concepto de familia que teníamos preconcebido y que lo hemos tenido que ir cambiando porque la práctica ha evolucionado a que la teoría cambie, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos de familias monoparentales, de familias homoparentales, de familias diversas, ¿no? Es decir, que las cosas son como son, pero pueden cambiar. Es decir, nosotros somos los que tenemos un papel muy importante de transformar en mi pequeño entorno, ¿verdad? Aquellas concepciones, aquellas etiquetas, aquellos pensamientos binarios, aquellas cosas que me rodean para poder mostrar un mundo de posibilidades desde las cuales podemos trabajar. Pues nada, eso. Que si no me enrollo aquí mucho más. Muchísimas gracias, Joel. De nada. De pronto, Gina, Sí, profe Laura. bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad y dar como un par de ideas que me vienen en mente a partir pues, de estas valiosas intervenciones de nuestros invitados y obviamente de nuestros participantes, ¿no? Lo primero es en relación al tema de que no hay un único manual, ¿cierto? Respecto al tema de la intervención, y es que así lo existiera, ¿cierto? Así lo hubiera en relación bueno, los diagnósticos o de pronto las dificultades que existiesen, tampoco es estandarizado y tampoco es aplicable para todos, ¿no? Debemos entender que de alguna manera, lo que nos decía Joel, es que cada niño es un mundo diferente, o así lo entendí yo, ¿no? Y por supuesto, cada niño, dentro de sus capacidades, dentro de sus potencialidades y obviamente, y lo más importante, dentro de su contexto, pues va a ser un mundo totalmente diferente, aun cuando, por ejemplo, tuviésemos el mismo diagnóstico, ¿no? Podemos tener, ejemplo, dos personas o dos niños de incluso las mismas edades con una misma característica en cuanto a la dificultad de aprendizaje y no pueden ser dos niños iguales, ¿cierto? Porque de alguna manera su contexto es completamente diferente. De allí que digamos que es muy importante que como pedagogos, como licenciados o como psicólogos, digamos que debemos de conocer completamente ese contexto y partir de allí, ¿no? A partir de ese contexto familiar, a partir de ese contexto escolar, pues así mismo vamos a ir orientando como esas intervenciones o bueno, esas ayudas que podamos ofrecer. Ahora, el tema de una de las barreras que encontramos hablando un poco del tema de discapacidad y bueno, uniéndolo con el tema de dificultades de aprendizaje, es actitudinal, ¿no? La actitud que yo tengo, por ejemplo, como docente en mi aula de clase cuando un estudiante, por ejemplo, no lleva el mismo ritmo de aprendizaje. La actitud que tengo, por ejemplo, como miembro de la familia respecto a un niño que de pronto no es igual a su hermano, ¿cierto? Y generalmente hay esas comparaciones odiosas entre este niño ya hizo esto, a esa edad hacía tal cosa y de repente no lo está haciendo. Actitudinal en el sentido, por ejemplo, entre compañeros o entre pares, lo vemos también en el aula de clase, de cómo de repente porque es diferente a mí, ¿cierto? Entonces sencillamente hago un proceso de exclusión porque sencillamente no me doy la posibilidad de adaptarme a esa nueva situación y de hecho de nutrirme de este nuevo contexto y de esta historia de vida particular que muy seguramente digamos que van a tener las personas con estas diferencias y no nos damos nosotros la oportunidad de pronto de nutrirnos de ello. Había algo importante que decía Joel y es el tema de las etiquetas y creo que ha sido algo que lo hemos
dicho reiterativamente, y yo lo podría colocar como el desaprender y reaprender, ¿no? Porque definitivamente las etiquetas más allá, yo he hecho intervención psicológica y siempre les digo a mis pacientes, más allá de un diagnóstico, de una etiqueta que no podemos colocar aquí en la frente, ¿cierto? Y más allá de eso, eso no te define a ti como persona, ¿verdad? O sea, definitivamente eso no va a ser, digamos, un presupuesto o algo que te va a definir a ti completamente como una persona, es simplemente unas características y a partir de esa realidad, pues digamos que hay que empezar a avanzar. Sería ideal, por ejemplo, el que pudiéramos, hablando de las relaciones diádicas que hablaba la profe Gina, cómo pudiéramos de verdad, digamos que, ¿cómo se llama eso? Se me da la palabra. Poder llegar a tener una relación así de la mano, ¿cierto? Por ejemplo, entre la escuela, la familia y el estudiante. Y en algunas de los espacios virtuales con nuestros estudiantes, una estudiante me manifestaba el hecho de, profe, necesariamente yo como docente debo de conocer, por ejemplo, la condición de mi estudiante. El padre de familia me debe informar a mí, por ejemplo, que ese estudiante tiene X diagnóstico o Y diagnóstico. Y yo le decía, es que muchas veces ni siquiera las mismas familias de pronto han llegado a reconocer que existe esa dificultad. Y nos damos cuenta que muchas veces en la escuela o en el colegio, ¿cierto? Es cuando nos damos cuenta nosotros como docentes que allí hay, digamos que alguna diferencia respecto a, pues al resto de compañeros, ¿verdad? Una última idea de pronto que quisiera dejar, no sé si a manera de discusión, y es realmente qué es una dificultad de aprendizaje, ¿no? Y digamos que contextualizando un poco la realidad que estamos viviendo en Colombia y bueno, a nivel mundial, con este tema del COVID y de repente cómo nos cambió la universidad y cómo nos cambió la escuela, pasando de una presencialidad a un aprendizaje mediado por la virtualidad, de repente también este tipo de espacios podrían llegar a representar una barrera para nuestros estudiantes, incluso para nosotros como docentes, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y cómo la virtualidad de repente podría también llegarse a convertir en un motivo o un determinante de una dificultad de aprendizaje que alguno de nosotros pudiéramos llegar a tener. Y no necesariamente por nuestra falta de competencia o nuestro conocimiento, sino porque definitivamente el ambiente, la didáctica y digamos que todo este espacio es completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados digamos, a tener, ¿cierto? Entonces, como de repente también una dificultad de aprendizaje no solamente parte desde la persona, sino de repente todos los factores que hay alrededor que faciliten o impidan, ¿cierto? Digamos que esos procesos de aprender, de reaprender, de desaprender. Entonces, era como eso. Uy, ante lo que acaba de decir Laura, yo les tengo una pregunta a ustedes. Creo que se la hice en el primer encuentro a Claro, pero pues es importante como hacerlo nuevamente a la luz de esto que menciona Laura, y es cómo articulan ustedes más bien desde su experiencia, cómo articulan ustedes ese proceso de acompañamiento con las escuelas, ¿no es cierto? O con el centro educativo, porque pues ustedes son un centro especializado, pero ¿cómo hacen para poder dialogar? Ya nos han explicado pues con la familia, pero también poder dialogar con ese centro educativo. Joel, te doy la palabra, que ya yo lo comenté la vez pasada. Ah, vale. Vale, a ver, nosotros sí que es verdad que tenemos un interés o demasiado interés, ¿verdad?, en trabajar, como decía al principio, todos los entornos del niño, todos los entornos donde el niño pasa tiempo, aprende, desaprende, se construye, se deconstruye y tal, ¿no? Entonces, uno siempre hacemos mucho hincapié en que una de las cosas que intentamos enseñar a los padres dentro de las escuelas de padres es que tengan una comunicación fluida con el cole. Entonces, en esa comunicación fluida con el cole también nos involucran a nosotros en el sentido en que ellos
como padres, transmiten a los orientadores o a los maestros que sus niños van o reciben una intervención en un centro privado. Entonces, por parte nuestra, abrimos la posibilidad a que podamos tener reuniones, ¿vale? Los padres, los educadores y nosotros, para intentar aunar, llegar a un consenso e intentar ir todos a una en el trabajo o en la intervención con el niño. Entonces, esto ya se ha convertido como en un método, ¿no? En un método nuestro. Y por tanto, nunca, o sea, son muy pocos realmente los casos donde la familia o el maestro o la maestra se niega a tener esas reuniones de coordinación o de consenso, ¿no? Entonces, casi siempre, una vez al trimestre, tenemos una reunión con los padres o una reunión con el cole. Entonces yo creo que esto es importante porque muchos colegios de aquí del entorno están muy concienciados en que ellos no bastan, que ellos solos no pueden pues trabajar y ellos solos no pueden abarcar todo lo que se puede hacer con el niño y que necesitan de nuestra ayuda o de la ayuda también de la familia. Entonces muchas veces nosotros se dan varios movimientos. Muchas veces somos nosotros los que apoyamos al maestro o la maestra para trabajar, para que sus padres se movilicen y trabajen por el niño, o a veces y viceversa, ¿verdad? A veces se da al contrario. Somos nosotros quienes, con el apoyo de la familia, movilizamos a la maestra o al maestro para que trabaje, conozca mejor al niño o de alguna manera sea partícipe o tenga consideraciones con ciertos aspectos con algunos niños que tienen casos concretos, ¿no? Y hemos terminado haciendo pues un poco de orientación también en esa reunión al profesional para decirlo, sugerencias, ¿verdad? Siempre nos movemos en el mundo de las sugerencias porque la mayoría son colegios públicos y un centro privado no tenemos que decir, ni mucho menos, ¿no? Lo que tienen que hacer en la educación, simplemente sugerimos y muchos, realmente la experiencia es bastante positiva en que muchos pues están abiertos a esta posibilidad y lo agradecen y incluso nos ven por la calle y comentamos y etcétera, ¿no? O sea que es un proceso es poco complejo, ¿no? O sea, hay bastante relación o suele haber bastante relación entre las familias y el cole y entre los centros a los cuales los niños participan, ¿no? No solamente en centros de atención psicopedagógica, sino también en centros donde van a ser extraescolares, ¿no? De pintura, de idiomas, de tal. O sea que aquí estamos abriéndonos a un mundo bastante grande, ¿eh? Y puntualizando algo de lo que Joel dice, ya como llevamos un recorrido aquí en la zona donde se encuentra el centro en estos momentos ubicado, llevamos 8 años, ya pues nos conocen, ¿no? Entonces, muchas veces los propios orientadores o maestros especialistas de los colegios de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica o los mismos maestros ya detectan alguna situación que no les cuadra mucho con unos niños o con una familia y les hacen la propuesta a la familia para que se acerquen hacia el centro. Y entonces también cuando se lo proponen a la familia se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, hemos derivado a una familia porque tenemos este interés en esto y en esto. Entonces la familia llega y ya venimos y tenemos alguna referencia que del colegio también. Bueno, muy bien, claro, Joel, muchísimas gracias. Creo que la posibilidad de reflexión hoy ha sido supremamente importante, supremamente potente. Creo que esta posibilidad de poder darle esta mirada y otras posturas a las que tradicionalmente se han instalado en nuestras formas de ver este tipo de situaciones en los diferentes contextos permite que todos los que estamos aquí presentes tengamos esa oportunidad de ver, de reflexionar y de dar una nueva mirada
a estos procesos. Entonces, pues, no se han escrito más preguntas, no sé si alguien en el público quisiera hacer alguna pregunta, pero yo lo único que tengo es agradecimiento y una satisfacción enorme por el espacio que hemos construido hoy. Nos hemos conectado todos, Laura, Lady, Claro, Joel, Gina, conversando frente a una misma línea y dando nuestras posturas y nuestras formas de entender estos procesos. Entonces eso es maravilloso en el mundo en que nos encontramos, en donde a veces solo una palabra y una forma de ver el mundo es la posible. No existen estas otras formas de entender. Entonces, para mí es muy satisfactorio el espacio y agradecerles muchísimo a Claro y a Joel por este espacio. Ya iremos tejiendo muchas más posibilidades entre España y Colombia, o sea, España y Neiva, porque aquí somos los de Neiva. No sé, compañeras, quisieran agregar algo más para ir cerrando el espacio y pues agradecerles. No, emocionada como siempre. Muchas gracias. Emocionada, ahorita hablamos por el interno. Sí. Con Gina, estos espacios son enriquecedores. Eso brotan ideas fabulosas. Esperamos que pues, ya van 2 encuentros, que no sea el último. Entonces, pues, nuevamente nuestros agradecimientos. Muchísimas gracias a vosotras por habernos tenido presentes, y si tenemos la posibilidad de compartir en otro momento, podéis contar con nosotros. Y también cuando todo esto termine, hola el pequeño de Gina, y cuando todo esto termine, pues si es posible, pues un día podemos ir personalmente. Claro que sí, súper bienvenidos. Ya le estaba yo diciendo a Lady por el chat que hay ideas. Nosotros me voy para allá también. Tú también, pueden venir y les sería maravilloso. Y pueden participar, y podríamos organizar algunas sesiones de estimulación sensorial, de escuelas de padres, que participen también con otros profesionales, con nuestro equipo. Muy bien. Claro que sí, lo que yo creo es que hay que seguir construyendo. No, está siendo grabado, Claro, por favor. Vienes y vamos. Muy bien. Vienen, ¿no? Que es el compromiso de esta sesión con estudiantes de testigos. Tenemos 47 testigos. Muchísimas gracias, claro que sí, tenemos que seguir construyendo, esa es la idea. Y Joel, y Claro, ahí nos seguimos encontrando, eso ténganlo presente, que para mí eso sería muy importante, seguirnos encontrando. Claro que sí, muchas gracias a todos, encantado de conoceros y veros, y a Laura también, que la hemos conocido hoy. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir esta experiencia maravillosa. De verdad que es encantador ver cómo han logrado un trabajo tan interesante, pero sobre todo tan enriquecedor, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muy bien. Que estén muy bien y feliz tarde para ustedes, y para aquí los colombianos presentes, feliz mañana y tarde. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Chao, gracias a todos. Gracias a los participantes.